Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El Partido Demócrata consiguió recuperar en las elecciones legislativas de este martes, las famosas midterm, las elecciones de medio término o medio mandato, pues consiguió recuperar el control de la Cámara de Representantes, que llevaba ya 8 años, desde el año 2010, es decir, el principio del Obamato, en manos de los republicanos. No ha conseguido, sin embargo, arrebatarles el Senado, lo cual les ha dejado, es como si les hubiesen metido el caramelo en la boca y después, acto seguido, los votantes se lo han vuelto a sacar. Esta vez las encuestas, como vemos, han acertado de pleno, porque anunciaban más o menos eso mismo, que la victoria demócrata era segura, pero era segura solo en la Cámara de Representantes, es decir, que era segura, pero no iba a ser ni muchísimo menos una victoria total, que es al final lo que se ha materializado en las urnas. Bien, como ya sabemos, y además aquí en La Contra me encargué de tratar este tema de las elecciones de medio mandato hace pues una semana, creo, sí, justo el jueves pasado hablé de este mismo tema. Ha sido una campaña, la de estas elecciones legislativas, a cara de perro, literalmente, de las más competidas que se recuerdan, desde luego en las elecciones de medio mandato, que siempre son competidas porque son los Estados Unidos, obviamente, y se trafica mucho poder en las elecciones estadounidenses, pero en estas tenían además la categoría de plebiscito sobre Donald Trump. Bien, el protagonista absoluto, como bien sabemos y como os acabo de decir, de las elecciones, de la campaña electoral y de los próximos días ha sido Donald Trump, que curiosamente no se presentaba a las elecciones porque ya es el presidente y siendo presidente no se puede ser ni senador ni representante en la Cámara. Pero vamos, el hecho es que es un presidente tan polémico y tan discutido, especialmente por demócratas y la izquierda en general, que se había convertido en eso mismo, en un referéndum sobre su presidencia. Eso le llevó a recorrer el país de punta a punta, casi de puerta a puerta, y a hacer de estas elecciones unas presidenciales anticipadas. Bien, sabía Donald Trump, y esto os lo comentaba yo aquí el jueves pasado, que si perdía ambas cámaras, la cosa se le podía envenenar bastante de cara al año 2020, que es cuando se van a celebrar las próximas presidenciales. Y la verdad es que se le ha complicado, pero solo un poco. Vamos a verlo. No tengo los resultados definitivos todavía, grabo esto en la madrugada del miércoles aquí en Europa, pero vamos, los resultados ya sí que son inamovibles. Hasta ahora están ya prácticamente todos los votos recontados y prácticamente todos los escaños de ambas cámaras asignados. Y la cosa ha quedado como sigue, para que os hagáis una idea, supongo que algo habréis leído por el periódico, pero bueno, os lo doy lo más reciente que tengo ahora mismo, lo tengo exactamente delante de mis narices, nunca mejor dicho. El Partido Demócrata en la Cámara, vamos en primero con la Cámara, el Partido Demócrata se hace con 222 escaños y el Partido Republicano con 196. Evidentemente, esto puede cambiar porque faltan por asignarse todavía 17 escaños. Si sumáis 196 más 222 os saldrán 418. Es decir, que faltan hasta los 435 que tiene la Cámara de Representantes, faltan 17, que pueden caer en un lado o en otro. Eso sí, según parece, el link que llaman allí, lo que inclina o lo que se prevé es que la mayor parte de esos escaños que faltan se vayan hacia los demócratas. Es decir, que es muy dudoso que pierdan el control. El control son 218 escaños. Tienen 222, así que les sobra. Bien, en el año 2016, que es cuando se celebraron las últimas elecciones legislativas, el mandato, la legislatura en Estados Unidos dura 2 años, no 4 como en otros países. El Partido Demócrata obtuvo 194 y el Republicano 241. Tenía hasta ahora gozado el Partido Republicano de una mayoría bestial en la Cámara de Representantes que la ha perdido en estas elecciones. En porcentaje de voto, actualmente el Partido Demócrata está en el 51,2%, y el Partido Republicano en el 47,1%. Estoy aquí leyéndolo de la pantalla. Bien, dado, como os decía, que la mayoría absoluta son 218, a los demócratas les sobran 4 escaños, pueden estar tranquilos, pero no demasiado tranquilos. Vamos ahora con el Senado. Cambio de pestaña, que la tengo aquí en la otra.
En el Senado, los demócratas han conseguido 46 senadores y los republicanos 51. De nuevo, todavía faltan por asignar algunos senadores, pero ya poquitos. Vamos, recordad que el Senado no renovaba todo, renovaba solo un tercio. Bueno, 35 senadores exactamente, no era completo. Bien, como veis, estas han sido, bueno, estos son los resultados a esta hora. Mañana pues habrán cambiado un poquito porque se habrá terminado el recuento y se habrán asignado todos, tanto los senadores como los representantes. Bien, las elecciones estas, los demócratas las habían vendido como la ola azul. La Blue Wave la llamaban, ¿no? Diréis, ¿por qué azul? Bueno, pues porque el azul en Estados Unidos es el color del Partido Demócrata. Aquí es curiosamente el color del Partido Popular, de la derecha. Bueno, pues ahí es el color de la izquierda. Y luego el rojo, que aquí es el color del PSOE, pues ahí es el color del Partido Republicano. Va la cosa invertida. Los gringos tienen también animales para representar a sus partidos. El burro representa a los demócratas y el elefante a los republicanos. Es muy normal ver burros que pone GOP encima, GOP. Se llama Grand Old Party, el gran viejo partido. Bueno, es muy común eso en las caricaturas y cosas así. O sea, pura simbología y se mantiene. Bueno, pues precisamente por eso, porque su color es el azul, lo llamaban la Blue Wave. Iba a ser una ola, y lo llevaban hasta en los carteles, ¿no? Y la verdad es que, vistos los resultados, aunque sean todavía parciales, lo cierto es que de ola ha tenido poco. Dejémoslo en olita. En ola pequeñita. No da para mucho, para surf no da, eso os lo puedo asegurar. Y dudo que esta ola fuese capaz de tirar a un niño de 8 años en la playa. Han ganado, pero bueno, pues han ganado de esa manera. Mira, no han conseguido hacerse con el Senado y sobre la Cámara tienen un control, los demócratas quiero decir, tienen un control algo precario. Como os decía antes, hace un momentín, tienen solo 4 escaños de ventaja. Diréis, ¿cómo a precario? Hombre, 4 escaños está bien, es de sobra. En España, la mayoría absoluta son 176 escaños en el Congreso de los Diputados y cualquier partido se daría con un canto en los dientes si pudiese tener 180, es una mayoría abultadísima aquí. Pero claro, es que en este aspecto España, vamos, ni ningún otro sistema parlamentario es parecido a los Estados Unidos. Lo primero es que la disciplina de voto en Estados Unidos no existe, cosa que en España sí existe. Si en España el que manda en el Partido Popular o en el PSOE, donde sea, dice hay que votar a estos sí, allí vota sí todo el mundo. Y hay del que se le ocurra votar no o abstenerse. Bueno, en Estados Unidos sucede, bastante a menudo además, que un demócrata vota con los republicanos o que un republicano vota con los demócratas. Os preguntaréis por qué. Claro, con la mentalidad nuestra de listas cerradas, decimos, bueno, este se ha vuelto loco, este diputado, no le van a volver a meter en las listas, se ha acabado con su carrera, se ha suicidado. Pues no es así porque lo que se elige en Estados Unidos es a la persona. Hemos visto, si habéis seguido estas elecciones, habréis visto que iban todos con el cartel y el nombre encima. Aquí en España no sabemos la mayor parte de las veces ni siquiera qué diputado estamos votando porque votamos a una lista sin más. Bien, eso es la primera razón por la cual es una mayoría precaria. La segunda es porque se pueden quedar escaños vacantes. De nuevo, diferencias con otros sistemas políticos. Escaños vacantes porque se retira el representante en cuestión, por muerte, evidentemente, porque se muere por una enfermedad grave o por nombramientos. Hay incompatibilidades en Estados Unidos, como en todos los sitios, y si te nombran para ciertos cargos no puedes seguir en la Cámara. Y ahí que aquí diremos, bueno, pues no pasa nada, que se corre lista, es que no hay lista. Es decir, si abandonas tu escaño, tu escaño se va a quedar vacío. Se va a quedar, como lo llaman en Estados Unidos, vacante. De hecho, en esta última legislatura ya no había 435 representantes, había unos cuantos menos. En concreto, había 7 menos porque habían quedado 7 vacantes en solo 2 años. Así que es posible, no sé hasta qué punto probable, pero sí posible que de aquí a 2020 los demócratas, que tanto les ha costado conseguir esta mayoría en la Cámara de Representantes, la pierdan. Y la pierdan no por nada, sino porque Dios no lo quiera, pero que podría suceder que se les muriesen 1 o 2 representantes o se retiran o tienen un nombramiento. Es decir, que es una mayoría demasiado corta. Los republicanos tenían una larguísima. Necesitaban 218 y tenían 241. Les importaba
pues poco menos que un bledo que un diputado se le retirase. En este caso no, aquí con 4 la verdad es que vas, como decimos en España, un poco vendido. Si se queda así, pueden caerles todavía algunos escaños más, eso sí. Pero claro, en este punto podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo he tratado de verlo ahora medio vacío y vamos a verlo un poquito medio lleno. La verdad es que controlan la Cámara. No como pretendían, pero controlan la Cámara. De hecho, los republicanos han aguantado bastante bien, más de lo que estaba previsto. He estado mirando históricos de otras elecciones de los Estados Unidos, recientes evidentemente, no me he ido a la presidencia de Harding, he mirado cosas de los últimos 10, 20 años, y la verdad es que los 27 representantes que se han dejado los republicanos en estas elecciones son pocos. Bueno, de hecho no son nada, ante, por ejemplo, los 63 que perdieron los demócratas en el año 2010, en las legislativas de aquel año. Obama llevaba 1 año y pico en el poder, no llegaba a 2 años, bueno, lo mismo que lleva ahora mismo Trump. Es decir, llevaba casi 2 años en el poder, desde que había ganado las elecciones en 2008. Pero si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos al año 94, por ejemplo, que también lo he estado mirando, las midterm de ese año. Ese año el Partido Demócrata perdió 54 escaños, 54 representantes. Y Clinton llevaba en la presidencia desde el 92, es decir, que acababa también de ganar las elecciones. Bien, con 27, si la cosa se queda en 27, se puede decir que han salido magullados, pero no mucho. Con un par de tiritas y algo de agua oxigenada van a poder salir más o menos indemnes de esta. Y hay aquí otro dato sorprendente. En el Senado, los republicanos han conservado toda su fuerza e incluso han ganado sobre las elecciones anteriores. Y es ahí donde querían castigarles. Los demócratas se propusieron castigarles severamente porque el Senado en España no sirve para gran cosa, pero en Estados Unidos sí que tiene muchas competencias. De hecho, de haber perdido Ted Cruz en Texas, habría sido... Incluso aunque hubiesen perdido el Senado, pero si hubieran castigado, Texas es el estado más grande de los Estados Unidos, no, bueno, está Alaska, más grande de tamaño, pero bueno, el del Estados Unidos, el mainland que llaman allí, la parte principal, no continental, porque Alaska también está en el continente, vamos, que Texas es un estado muy emblemático, y se presentaba Ted Cruz, que ya estuvo en las primarias republicanas, y si le hubieran ganado a él, hubiera tenido cierto simbolismo, pero ni siquiera lo han conseguido eso. Con el Senado de su lado, Trump puede hacer bastante. Es decir, le parece que no, pero solo con una de las cámaras no va a suponer, es decir, le va a suponer perder la Cámara de Representantes, que es grave, evidentemente, pero si hubiese perdido el Senado hubiera sido un castigo desaforado, ¿no? De hecho, se garantiza algo de tranquilidad. Evitará, por ejemplo, pues no sé, un hipotético impeachment, por ejemplo, una destitución promovida por las cámaras, y también podrá pasar leyes, podrá pedir confirmaciones a nombramientos. Y el caso de Kavanaugh, que hemos visto ahora en el mes de septiembre y en octubre, si estuviese proponiéndole ahora, también pasaría, porque lo que exigía para un miembro del Tribunal Supremo es que exige que pase por el Senado. Pues el Senado lo sigue teniendo. De hecho, de estas elecciones, que como os decía al principio del programa, se estaban planteando como un plebiscito sobre Donald Trump, sobre el presidente, nos dejan algunos elementos más reseñables. Y estoy hablando todavía en caliente porque no dispongo de todos los datos, pero bueno, los suficientes. He esperado un día, ayer tampoco hubiera podido hacerlo por cuestión de horario, pero vamos. El primero es que el futuro inmediato del Partido Republicano creo que ha quedado decidido. Futuro inmediato no estoy hablando del futuro de los próximos 2 años. En política 2 años es una auténtica eternidad. A ver, me explico. Donald Trump es un tipo muy impopular, tremendamente impopular para muchos estadounidenses, para muchísimos más de los que nos imaginamos. También es impopular fuera, pero yo estoy hablando dentro de los Estados Unidos. Pero luego, curiosamente, es tremendamente popular para sus seguidores. También mucho más de lo que los estadounidenses lo saben, de lo que en el extranjero se piensa. Es decir, tiene auténticos fans, tiene una base rocosa. Y esto se ha demostrado en estas elecciones. Es más, es posible que haya salvado el Senado gracias a él. Y que el castigo en la Cámara haya sido menor de lo esperado,
porque ha movilizado a todas sus huestes, que aparte de bastante numerosas, son gente muy entregada. A poco que hayáis, ya digo, seguido estas elecciones, habréis visto que en ciertos estados, especialmente del Medio Oeste, de las rocosas y demás, era auténtica locura lo que había con Donald Trump. Los mismos tipos, con las mismas gorras que en 2016. Es decir, que llamaba la atención porque son 2 años de gobierno, casi 2 años de gobierno, con el desgaste que ello conlleva. Pues nada, parecía que no había, en algunos puntos, nomás se le veía crecido a Trump, contando más chistes que nunca, mintiendo con una soltura tremenda en los mítines y todos aplaudiendo. Bien, esta base tan rocosa se ha visualizado en unas simples elecciones legislativas. Evidentemente esto se lo llevará de la mano a las presidenciales cuando el que se presente sea él y no el representante del Distrito 99 de Missouri. Porque esto funciona así. Las legislativas funcionan así, no se presentan tipos conocidos. Bueno, se presentan tipos conocidos, pero a nivel local, nunca a nivel nacional, o rara vez a nivel nacional. Así que, a partir de aquí, el Partido Republicano, que con esa mezcla de desprecio y arrogancia recibió a Donald Trump hace 3 años, ha unido su destino al del presidente. Cosa que muchos dentro del Partido Republicano deben estar lamentándose. Porque todavía una parte del partido, evidentemente la parte alta del partido, le sigue rechazando. Esta creo que ha sido la gran victoria de Trump. No tanto las elecciones, sino la victoria suya sobre su propio partido. Ha terminado de someter a un partido que en buena medida le rechazaba por ser un outsider, un tío recién llegado, una persona con pocos modales o directamente con ningunos, una estrella de la televisión, un tipo que les criticaba por ser del establishment y estar en Washington engordando a costa del contribuyente. Bueno, pues a estos los ha sometido. Lo que no consiguió en las últimas elecciones lo ha conseguido en estas. Si echamos un vistazo al mapa, han publicado mapas en todas las páginas web y en todos los periódicos, al mapa que han dejado las elecciones, se ve una mancha roja gigantesca entre los Apalaches y Sierra Nevada en California. Pero una mancha inmensa, es decir, se puede ir desde Virginia hasta California solo por condados republicanos. Cosa que costaría ir de un extremo a otro del país, bueno, es imposible hoy por hoy, ir de un extremo a otro del país por condados republicanos, vamos, por distritos en este caso. Pues bien, toda esa zona central de los Estados Unidos es la zona que Trump se trabajó a fondo durante la campaña y le ha respondido. Porque, insisto, Trump lleva 2 semanas, si no más, dedicado en exclusiva a las elecciones de medio término. Y si no lo ha hecho más, es porque el Partido Demócrata estaba ultramovilizado. Hacía tiempo que no se veía una movilización demócrata semejante, pues yo creo que desde el año 2008, desde aquellas elecciones de, hace 10 años, las que llevaron en volandas a Obama hasta la Casa Blanca, la del cambio, toda la propaganda electoral magistral, por lo demás, la campaña que se hizo de propaganda Obama. Es más, no han combatido los demócratas a sus oponentes, el que fuese, ese que decía el distrito no sé qué de Missouri. No. El enemigo a batir no era el candidato republicano, el enemigo a batir era Donald Trump, lo cual era llamativo en unas elecciones legislativas en las que se elige otra cosa distinta. Bien, eso les ha funcionado parcialmente. Han conseguido quedarse con la Cámara, pero por poquito, y no han conseguido el Senado. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Pues la verdad es que no sabría decirlo, si os soy sincero, no sabría decir la razón exacta. Probablemente se deba a un cúmulo de razones, como sucede con estas cosas, entre las que yo creo que figura el hecho de que el Partido Demócrata se ha radicalizado demasiado. A poco que se haya seguido la campaña, y yo la he seguido diariamente, y viendo un poco los principales, y leyéndome editoriales, y conociendo a los candidatos básicos. Los 3 candidatos estrella de los demócratas eran un tipo llamado Beto O'Rourke, que iba al Senado por Texas, es al que ha ganado Ted Cruz. Otro tipo llamado Andrew Gillum, que se presentaba como gobernador de Florida frente a Ron DeSantis. Ron DeSantis creo que le ha terminado ganando.
Y bueno, una mujer que habréis oído mucho hablar, en España se ha hablado mucho de ella porque es hispana, se llama Alexandria Ocasio-Cortez. Esta iba de representante por el Bronx. Bueno, la Ocasio-Cortez ha arrasado de una manera brutal en su distrito. Ha sacado el 78% de los votos cuando lo miré hace un rato. Bien, pues estos tres son los tres candidatos más mediáticos, uno de Nueva York, otro de Texas y otro de Florida. Los han paseado por las teles y por los periódicos y estos tres han mostrado la cara más radical de los demócratas. Una cosa que me llamaba la atención, no estaban mostrando moderación. Especialmente la Ocasio-Cortez, ninguna moderación. Han criticado la política migratoria, pero no solo la migratoria de Trump, sino la migratoria de Obama también. Defendían ardorosamente el Medicare, servían como altavoces a las minorías, de una manera además activa. Bien, todas estas cosas que en Europa nos encantan, bueno, en Europa y en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, pues la verdad es que no gustan demasiado a las amas de casa de Iowa o a los conductores de autobús de Pittsburgh, que si bien forman parte tradicional del público natural del Partido Demócrata, no son tan radicales en esos aspectos. Es decir, no quieren la frontera del sur abierta. Probablemente lo de las minorías pues se lo traiga un poco al pairo, les dé un poco igual. Es decir, creo que deberíamos asumir que la línea del debate político en Estados Unidos está mucho más corrida a la derecha que en Europa o que en muchos países de Hispanoamérica. Y eso hay que tenerlo en cuenta, si se quiere entender lo que ha pasado, que es un poco, creo yo, de lo que se trata, ¿no? Y claro, lo que ha pasado es que lejos de propinar a Trump el bofetón que preveían, pues se han limitado a darle una caricia un poco fuertecita, pero tampoco demasiado. Así que como primer resultado de todo esto, primera consecuencia, es que Donald Trump, en lugar de temer presentarse a la reelección, lo busque todavía con más ganas. Es decir, que para el año 2020 hay partido. El programa ayer sobre China me ha dejado un par de llamadas. La primera es de Alfonso y nos cuenta lo siguiente. Quería preguntarte qué opinas del tema de las copias que está haciendo China a raíz de lo que comentabas de la feria de importaciones. Porque una de las cosas que está importando China de España son nuestro conocimiento sobre los olivares, por ejemplo. Incluso he leído por ahí que está aprendiendo a producir jamón ibérico para, en lugar de tener que importarlo, fabricarlo ellos, ¿no? Entonces, con esa capacidad productiva que tiene China, si empieza a importar y a fabricar productos de mayor calidad, en cualquier momento, por un lado, nos está quitando a nosotros la capacidad de producción interna porque sus costes son mucho más baratos, y a su vez está adquiriendo el conocimiento para cuando ella empiece a producir productos de mayor calidad, vender al resto del mundo algo que nosotros ya habremos dejado de ser capaces de producir a precios competitivos, ¿no? Entonces es como el demonio de China, ¿no? Que aparte de producir más barato, va a importar temporalmente productos nuestros para luego devolvernos la moneda y pisotearnos a todos, ¿no? Bueno, Alfonso, es importación de conocimiento, que no tiene nada de malo. Los seres humanos nos transferimos conocimiento continuamente. ¿Cuántas veces no has buscado a un compañero de trabajo, le has mirado para ver cómo hacían las cosas y luego has empezado tú a hacerlas igual? Eso es una cosa normal desde el hombre de las cavernas. Nos fijamos en cómo el otro hace una cosa y automáticamente la imitamos, y eso está bien, ¿no? Pero vamos, que sepan hacer jamón ibérico no significa que puedan hacerlo. El cerdo ibérico se da, como supongo que sabrás, en un hábitat muy concreto del mundo, del planeta. En concreto, bueno, el cerdo ibérico es un endemismo propio de la península ibérica y se da en el oeste de Andalucía, en Extremadura y en el oeste de Castilla y León, básicamente en la provincia de Salamanca. Y es que no hay mucho más. Puedes criarlo en otros lados, pero su hábitat natural son esas tres regiones. De hecho, hay un número de
cerdos ibéricos que puede producir el país, que no es muy grande, por cierto, por eso es tan caro, entre otras cosas. Un cerdo ibérico no sé el número exacto de hectáreas que necesita, pero es un montón de ellas, de hectáreas de dehesa, no vale cualquier cosa, para que sea completamente ibérico. Por lo tanto, no sé, creo que es un producto muy, muy específico y difícil de imitar, por lo tanto. Es un clima concreto para curar los jamones, en fin. Y respecto a lo que comentas del olivo, pues no es tan extremo, pero sucede algo parecido. El olivo necesita un clima concreto y mucha especialización productiva, que en el caso del Mediterráneo pues se puede remontar a tiempos de, qué sé yo, los fenicios, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Mira, el 50% del aceite de oliva mundial, el 50% de la producción, es española. España produce la mitad del aceite de oliva que se produce en el mundo todos los años. Luego ya después de España viene Italia, Turquía, Grecia, son los principales productores del mundo. Bueno, pues de ese 50%, de la mitad, el 75% viene de Andalucía, no te digo más. Y casi todo de las provincias de Jaén y de Córdoba. Así que, ya me dirás tú, no sé, van a especializarse en eso, tienen ese mismo clima. No lo veo yo tan fácil, no, sinceramente, de verdad, pudiendo hacer otras cosas que se les den mejor. Pero bueno, que está bien que aprendan, sobre todo porque aprenderán sobre el producto en sí y así se lo podrán comprar a los olivareros españoles o a los que hacen jamón ibérico. Eso sí, a nosotros nos lo van a poner un poco caro y esa es la desventaja. Pero bien, seguimos con la otra llamada sobre el tema de chinos de Javier, que es algo así como nuestro corresponsal en Extremo Oriente. A ver qué nos cuenta. Te escribo por el programa de China y las importaciones. Obviamente estoy totalmente de acuerdo en que eso es bueno, qué duda cabe. Yo creo que no hace falta ni siquiera discutirlo. No obstante, veo un problema, que creo que todo esto se va a quedar en buenas palabras. Y se va a quedar en buenas palabras porque al Partido Comunista Chino no le interesa. Si la economía china se vuelve muy competitiva, eso puede ser un gran problema para las empresas estatales. Y la mayor parte de la clientela del Partido Comunista está allí. Luego, ¿va a renunciar el Partido Comunista a su poder por el bienestar de los chinos? Yo creo que no. Además, otro gran problema que le veo a lo de las importaciones es que la libertad de expresión no es un tema moral, es una condición sine qua non. Y es que en el resto de países de occidental prósperos son todos democráticos. Quitando el caso de Singapur, que bueno, es un caso aparte, Taiwán, Corea del Sur y Japón son democráticos. Y es que no puede haber una incorporación al mundo desarrollado si, por ejemplo, Skype, Google están prohibidos. Es bastante difícil. O si hay un filtro de conocimientos que impide que las nuevas ideas se lleguen a desarrollar en la República Popular de China. Por estos dos motivos, creo que hay muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero la apertura del mercado chino a productos extranjeros va a ser mucho más complicada. Pues sí, Javier, has puesto literalmente el dedo en la llaga. China no pasará al primer mundo, no será un miembro de pleno derecho del primer mundo hasta que no evolucione hacia una democracia liberal como Japón, como Taiwán o como Corea. Una economía tan dirigida lo va a tener muy complicado. Bueno, por no hablar de las cuestiones propias de las libertades propias y que van aparejadas a una democracia con su división de poderes, etcétera, sus libertades formales, sus derechos civiles, que en China hoy son inexistentes. Pero bueno, creo que este es un tema muchísimo más amplio que se escapa con mucho de lo que me queda de programa, que ya es muy poquito. Esto daría para hacer un programa monográfico. Bien, y ya antes de irnos, Ariel, de Buenos Aires, a quien conocéis bien, me deja un mensaje con lo siguiente. Buenas noches, Fernando. Una pregunta. ¿Este muchacho Errejón existe o es un personaje de algún programa humorístico? Porque lo que dice no se puede creer, acá tenemos de esos personajes, pero creo que ese nivel de estupidez lo superó. Pero bueno, por ahí estoy confundido y es un personaje de algún programa humorístico de allá. Y yo lo estoy tomando como que es un personaje serio. A ver, sacame de la duda.
Gracias. Pues sí, Ariel es real. De hecho, Errejón es paisano mío, es de Madrid. Eso sí, él es de un municipio muy rico, el más rico de la comunidad. Bueno, de hecho, es del municipio más rico de España. Es Pozuelo de Alarcón, que está pegadito a Madrid, en la zona oeste de la ciudad, y es donde viven los ricos, o buena parte de los ricos de Madrid. Pues de ahí viene Íñigo Errejón, y yo soy pues de un barrio de clase media. Así que, bien, somos los dos madrileños, pero él es un madrileño que se crió en mejor barrio que yo, bastante mejor barrio que yo. Claro, que os preguntaréis por qué pregunta esto Ariel. Y bueno, ya que viene esto, que un tipo de Buenos Aires venga y pregunte por Errejón. Bueno, pues lo hace por este audio que circula por internet de una entrevista que le hizo hace pues unos días, unas semanas, en el mes de octubre pasado, una revista chilena llamada The Clinic. El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática, en la que se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dice sistemáticamente todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura. ¿Pero tú te sientes cómplice de alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido? Yo creo que ha habido importantísimos avances. ¿Avances en Venezuela? Yo solo veo retroceso. No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día. En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años. Yo esos datos no los tengo. Yo sí. Yo no los tengo. No los he visto publicados en ningún sitio. Sí, yo sí te los muestro. No. Yo no. Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación pública gratuita. Se están yendo a buscar medicamentos, emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma. No. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar. Si no hay medicamentos. Eso es otra cosa. No es que no haya medicamentos, además. Ahí, en parte, hay también toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se han ido más de 2 millones de personas? Yo creo que hay una situación con la inseguridad muy incómoda de vivir. Hay una crispación y una polarización política en el país muy dura, y creo que la conducción económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y un buen combate contra el desabastecimiento, y eso ha producido que mucha gente quiera buscar una vida mejor en otros países, y eso es algo que nos debe hacer reflexionar, porque que los poderes extranjeros o que los poderes oligárquicos torpeden a los gobiernos que quieren hacer cambios sociales, eso ya lo sabíamos, pero la cosa es que, digamos, después de 14, 15, 16 creo que son años de proceso político, hay graves errores o graves dificultades en la conducción económica que no han sido solventados. En fin, nauseabundo, no tengo palabras para definir lo que ha soltado este hombre por la boca. Como decía ayer en Twitter, este Errejón nos ha salido un poco ultra. Bueno, yo diría que después de esto, un bastante ultra. Supongo que se verá de algún modo obligado, o quizá no, a matizar sus palabras, porque es que pocas veces las palabras de un líder político, y Errejón lo es, obviamente, se pelean más con la realidad. En el caso de Venezuela, yo creo que a estas alturas, que a veces le sacan cosas que decía Errejón hace 5, 6, 7 años sobre Venezuela, y se podía decir, bueno, pues que entonces las cosas no estaban tan mal, pues que ahora están francamente mal. Vamos, aquí en la contra hablo bastante muy a menudo de Venezuela, y no hay ningún secreto sobre lo que está sucediendo allí. Bueno, entre otras cosas porque tienen millones de personas ya fuera del país que han salido huyendo precisamente de eso, del hambre, de la miseria, de la violencia. En fin, bueno, queridos amigos, con esto me termino ya la contracrónica y me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.